La historia de Laura comenzó en una noche tormentosa. Rayos iluminaban el cielo oscuro mientras ella se sumía en un sueño profundo. El aroma a lluvia impregnaba el aire cuando, de repente, se encontró vagando por callejones angostos y oscuros. Luces parpadeantes apenas revelaban las sombras que se alzaban a su alrededor. Una sensación de inquietud se apoderó de Laura mientras caminaba apresuradamente, su respiración entrecortada resonaba en el silencio opresivo. Fue entonces cuando notó una figura oscura deslizándose entre las sombras, siguiéndola con pasos sutiles pero amenazantes. Intentó acelerar el paso, pero la sombra persistía, siempre un paso detrás, oculta en la negrura de la noche. La ansiedad se apoderaba de Laura mientras sus pasos resonaban en el empedrado mojado. Las sombras se cerraban a su alrededor, como tentáculos de oscuridad buscando envolverla. Al girar una esquina, se detuvo abruptamente. La sombra se alzaba delante de ella, una figura sin rostro que emanaba una presencia aterradora. Laura intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Despertó sobresaltada en su habitación, con el sudor perlado en su frente y el corazón golpeándole el pecho. Aunque despertó, la inquietante sensación de la sombra la persiguió incluso en la realidad. Cada noche, los sueños se volvían más intensos. La sombra se volvía más insistente, más real. Aunque intentó atribuirlo a simples pesadillas, Laura no podía ignorar la sensación persistente de que algo oscuro se filtraba desde sus sueños a su vida diaria. La línea entre la vigilia y el sueño se desvanecía gradualmente, y Laura se encontraba atrapada en un juego macabro entre dos mundos. Los días transcurrían con normalidad en la vida de Laura, pero las noches eran un tormento continuo. Los ruidos extraños que comenzaron como susurros indistinguibles en la penumbra de su habitación se intensificaron. A medida que la luna se asomaba en el cielo, los murmullos se transformaban en voces, palabras incomprensibles que llenaban su mente de una inquietante confusión. La sombra que la perseguía en sueños también comenzó a materializarse durante el día. En las esquinas de sus ojos, podía vislumbrar brevemente la figura oscura, como un destello sutil de movimiento. Al principio, atribuyó estos avistamientos a su propia paranoia, pero la sombra persistía, insinuándose en su vida cotidiana como una presencia constante. Laura decidió documentar cada uno de sus encuentros con la sombra, anotando fechas, horas y circunstancias. La gente del pueblo, al enterarse de sus experiencias, comenzó a mirarla con escepticismo, como si estuviera perdiendo la cordura. Pero Laura estaba decidida a descubrir la verdad detrás de estas perturbadoras manifestaciones. Las noches se volvieron aún más opresivas. Laura apenas dormía, temiendo el momento en que cerrara los ojos y se sumiera en ese mundo onírico donde la sombra la acechaba sin piedad. Desesperada por encontrar respuestas, consultó a expertos en sueños, pero sus explicaciones solo sirvieron para profundizar su angustia. Hablaban de entidades que trascendían los límites de los sueños, seres oscuros que podían emerger en la vigilia si se perturbaba el delicado equilibrio entre la realidad y la fantasía. La oscuridad en la que Laura se sumergía cada noche empezó a extenderse hacia su realidad. La gente en el pueblo evitaba su mirada, temerosa de la sombra que parecía seguirla a todas partes. La ansiedad la envolvía como una manta gélida, y su rostro pálido y ojeras profundas narraban la lucha interna que estaba librando.
En este oscuro capítulo de su vida, Laura se enfrentaba no solo a las sombras de la noche, sino también a los rastros de oscuridad que se filtraban en su vida diaria. La línea entre los sueños y la realidad se desdibujaba más con cada amanecer, y Laura se veía atrapada en un torbellino de pesadillas que amenazaban con devorar su cordura. Laura se sumergió en la búsqueda desesperada de respuestas. Su inquietud la llevó a explorar los rincones más oscuros de la espiritualidad y lo paranormal. Consultó a adivinos, investigó antiguos manuscritos y buscó la ayuda de quienes afirmaban tener el conocimiento necesario para comprender la conexión entre sus sueños y la creciente oscuridad en su realidad. En el proceso, Laura se encontró con miradas escépticas y palabras susurradas a sus espaldas. La gente del pueblo comenzó a distanciarse, incapaz de comprender la tormenta que azotaba la mente de la joven. Pero ella no se detuvo, la obsesión por descubrir la verdad la impulsaba más allá de los límites de la razón. Cada pista parecía conducirla a un callejón sin salida. Las interpretaciones de los expertos eran vagas, llenas de misteriosas metáforas que solo aumentaban la confusión de Laura. Mientras tanto, la sombra continuaba acosándola, ahora manifestándose de manera más audaz incluso en plena luz del día. Su presencia se volvía ineludible, un recordatorio constante de la fina línea entre el mundo de los sueños y la cruda realidad. La desesperación de Laura creció cuando las noches se volvieron interminables, plagadas de insomnio y terror. Cada intento por liberarse de la sombra en sus sueños solo parecía fortalecerla, como si la entidad oscura se alimentara de su miedo y confusión. La joven empezó a dudar de su propia cordura, preguntándose si la sombra era un producto de su mente o una fuerza externa que la había elegido como su presa. El pueblo, envuelto en un murmullo constante, veía a Laura con mezcla de lástima y temor. Algunos sugirieron que abandonara sus búsquedas y aceptara su destino, mientras que otros la tachaban de bruja, culpándola por la extraña oscuridad que empezaba a extenderse por el pueblo. Pero Laura, más que nunca, se aferraba a la esperanza de encontrar una respuesta que pusiera fin a su tormento. En este capítulo oscuro de su vida, Laura se encontraba atrapada entre la búsqueda de la verdad y el peso de una presencia que amenazaba con devorar su cordura. La sombra, antes relegada a los confines de sus pesadillas, ahora caminaba a su lado incluso en pleno día, una compañía inquietante que la empujaba más cerca del abismo de lo desconocido. La investigación de Laura la llevó a descubrir un antiguo mito que había permanecido oculto en los anales de la historia del pueblo. Se rumoreaba sobre una entidad oscura, un ser que se alimentaba de los sueños de aquellos que se aventuraban demasiado lejos en los confines del mundo onírico. Esta entidad, según las leyendas, trascendía la frontera entre los sueños y la realidad, una fuerza que podía materializarse en la vigilia si se perturbaba el equilibrio delicado entre ambos mundos. Aterrorizada por la posibilidad de que la sombra que la perseguía en sueños pudiera tener una existencia más allá de su mente, Laura se embarcó en un último intento de comprender la naturaleza de esta entidad. Consultó a eruditos ancianos y exploró antiguos registros, desenterrando rituales olvidados y relatos de enfrentamientos épicos entre los soñadores y las sombras que los cazaban. En una noche lúgubre, Laura se adentró en un bosque antiguo, guiada por las indicaciones de un anciano sabio. Siguió un sendero serpenteante, iluminando su camino con una lámpara temblorosa. El silencio del bosque era sobrecogedor,
solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Finalmente, llegó a un claro donde la oscuridad parecía más densa. Allí, el anciano le reveló un antiguo ritual de confrontación. Laura debía enfrentarse a la sombra en su sueño una última vez, pero esta vez, debía hacerlo con valentía y determinación, desentrañando el origen de la entidad que la acosaba. Esa noche, cuando Laura cerró los ojos, se encontró de nuevo en el oscuro callejón de su pesadilla recurrente. Pero esta vez, en lugar de huir, se volvió hacia la sombra. En un acto de coraje, le hizo frente, desafiando la presencia que la había atormentado durante tanto tiempo. A medida que la batalla se libraba en el reino de los sueños, Laura vislumbró destellos de la verdad detrás de la sombra. Descubrió que la entidad era, de alguna manera, una manifestación de sus propios miedos y traumas, un reflejo oscuro de su psique. El enfrentamiento fue arduo, pero finalmente, la sombra se disipó como niebla ante el sol. Laura despertó con la respiración agitada, sintiendo la liberación de un peso que la había oprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, la victoria no fue completa, ya que la verdad que descubrió sobre la naturaleza de la sombra la dejó con más preguntas que respuestas. En este capítulo, Laura descubrió que la sombra que la perseguía tenía raíces más profundas en su propia psique de lo que jamás podría haber imaginado. La verdad detrás de la entidad oscura la dejó en un estado de asombro y confusión, preguntándose si había vencido a la sombra o simplemente había descubierto una verdad más compleja de la que estaba dispuesta a aceptar. A pesar de la victoria momentánea sobre la sombra en su sueño, Laura se encontraba atrapada en una nebulosa de incertidumbre. La entidad oscura se había desvanecido, pero sus efectos persistían en la mente de la joven. Cada rincón oscuro evocaba la sombra que alguna vez la perseguía, y el miedo se mantenía como un eco en su interior. Decidida a desentrañar los últimos hilos de misterio que envolvían su tormento, Laura se sumergió más profundamente en la investigación. Se dio cuenta de que la sombra, aunque vencida en los confines oníricos, dejó una marca indeleble en su realidad. Los rumores en el pueblo persistían, alimentados por aquellos que temían lo desconocido. Laura se convirtió en una figura de sospecha, una portadora de oscuridad que algunos acusaban de traer consigo el mal. Para sellar su destino y cerrar el capítulo oscuro de su vida, Laura decidió enfrentarse nuevamente al bosque donde tuvo lugar el último enfrentamiento con la sombra. Con el corazón lleno de determinación, se adentró en el claro donde la oscuridad parecía más densa, sintiendo los susurros de la malevolencia en el viento. Allí, en la penumbra, se encontró con el anciano sabio que la había guiado anteriormente. Le reveló que la sombra no era simplemente una entidad externa, sino una proyección de sus propios miedos y deseos más oscuros. Era una manifestación de los secretos enterrados en su alma, una sombra que se alimentaba de la vulnerabilidad de su espíritu. Guiada por el anciano, Laura se sumergió en un viaje interno, enfrentándose a sus propios demonios. Recorrió pasajes de su memoria que preferiría olvidar, reviviendo momentos de dolor y traición. Cada revelación desenterraba una nueva capa de oscuridad, pero también proporcionaba una comprensión más profunda de la complejidad de su propia psique. En el punto más profundo de su viaje, Laura se encontró con una versión alterada de sí misma, una sombra reflejada de sus temores más profundos.
Fue en este enfrentamiento final consigo misma que comprendió que la verdadera batalla estaba en aceptar y reconciliarse con su propia oscuridad. Cuando Laura emergió del bosque, lo hizo con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque la sombra no desapareció por completo, ya no la acosaba como antes. Aprendió a vivir con su propia oscuridad y a encontrar la luz en la aceptación de su naturaleza compleja. El pueblo, aunque reticente al principio, presenció una transformación en Laura. Ya no la veían como una amenaza, sino como alguien que había superado una prueba oscura y emergido más fuerte. Aunque la sombra aún se deslizaba en los rincones de sus sueños, Laura había aprendido a vivir con ella, convirtiéndola en una compañera en lugar de un enemigo. Este último capítulo marcó el final de la pesadilla de Laura, una historia que la llevó a los confines de su propia mente y la obligó a confrontar la dualidad de la luz y la oscuridad que yace dentro de cada uno de nosotros. La sombra, aunque persistente, se convirtió en una recordatoria constante de la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de abrazar todas las facetas de uno mismo.